nuevamente para poder disminuir la longitud de los videos. Esta vez he escrito el código antes de comenzar, pero vamos a ir despacio explicándolo. Vamos a invertir el tiempo que pudiéramos tardar en escribirlo, en explicarlo. Vamos a hablar un poco sobre los arreglos unidimensionales, comúnmente llamados vectores. Y acuérdense que lo podemos representar de esta manera. Este es un vector de 3 posiciones, 0, 1, 2. Importante, todos los elementos del vector se van a acceder por el mismo nombre. Todos los elementos del arreglo unidimensional van a compartir el mismo tipo. Lo que diferencia a cuál me estoy referenciando yo es la dirección. Yo tengo que acceder a un índice que me dice la posición para luego desreferenciar esa posición y obtener el valor. Tengo acá un ejercicio que ya está subido, el ejercicio 19. Veamos, incluimos IOStream e incluimos IOManip. Vamos a incluir IOManip para poder utilizar setW porque me gusta que las salidas se vean tabuladas. Hacemos nombre de espacio y std, eso ustedes ya lo conocen. Y aquí tenemos una constante entera llamada max. Es una buena práctica poder definir una constante para el tamaño de los arreglos que nosotros vamos a utilizar. Cuando estén utilizando ustedes programación cliente-servidor, van a definir la constante y la constante la pueden inicializar. Agarran un valor de un formulario, de un JSON que le estén mandando y lo que reciben, pues eso va a tener la constante. Sí hay que saber y hay que recordar que nosotros estamos programando en un lenguaje y que el lenguaje tiene ciertas reglas de sintaxis. Por ejemplo, yo aquí lo compilo, no hay ningún problema, pero ¿qué pasa si yo utilizo letras minúsculas? A ver si mal no recuerdo, ahí está. Bueno, aquí vamos a colocar también que esto hace referencia. Veamos, compilamos y miren, nos da un error. Max parece que es ambiguo y es que en C++ se acostumbra nombrar las constantes con letras mayúsculas. Ejecutar, compilar, depende de la configuración que ustedes tengan, no va a dar ningún problema. Este prototipo de función, inicializar, es para poder inicializar un arreglo. Sí, yo sé que lo podemos inicializar desde que lo declaramos, pero la intención es utilizar una función mandando un arreglo. Después vamos a crear otra que sí la vamos a crear juntos. setLocal, poder utilizar caracteres en español y veamos. Definimos un arreglo de una dimensión. Es una dimensión porque solo tenemos un par de corchetes. Si esto fuera una matriz, serían 2. Si esto fuera un cubo, serían 3, 4, 5, 6 dimensiones. La cantidad de pares de corchetes me da las dimensiones. En este caso de acá, tenemos un vector. Es un vector de números enteros. Que se llama V y además posee max espacios. Lo que yo les mencionaba de poder optimizar, porque en cualquier momento, si yo quiero probarlo con menos, digamos que estoy haciendo un programa para leer 50 números y lo tengo que correr y tengo que probarlo con 50, no digo yo, mejor lo pruebo con 5. Si funciona con 5, funciona con 1000. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes comienzan a programar, tienen varios ciclos y esos ciclos tienen un límite que es a donde van a llegar con el arreglo. Entonces mejor lo dejo como una variable y solo hago una modificación una vez. Hago un cambio de línea y mando a imprimir el arreglo. Vamos a mandar a imprimir el arreglo. Entonces esto lo voy a comentar. Lo voy a comentar acá un poco. Y compilamos y corremos. Compilamos, corremos. Y esta es nuestra salida. Elemento V de la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el valor. Como ustedes pueden ver, agarra valores almacenados en memoria. Valores basura. Y eso puede ser muy peligroso. Fijémonos. Si usted ya sabe sobre arreglos, pues no hay nada que explicar. Pero si aún le cuesta un poco, consideremos esto. Esta variable tiene muchas posiciones que van desde la posición 0 hasta la posición 9, porque son 10 los elementos. Entonces yo utilizo un for
que vaya de 0 a 9. Yo bien pude haber dicho cout elemento del vector en la posición 0, ¿ok? Y digo vector de su 0. Pero yo quiero mandar a imprimir todo el arreglo, luego tendría que hacer elemento B1, elemento B1, elemento B2, y así sucesivamente hasta terminar con todos los elementos del arreglo. Algo que no es para nada cómodo y que me limita. Aquí están, ¿ve? Elemento B en la posición 0, elemento B en la posición 1. Nosotros comenzamos contando en 0, pero los usuarios generalmente empiezan en 1, entonces por eso es que yo pongo acá un I más 1. En la posición I más 1, porque dice 0 más 1, 1, 0 más 2, 2, pero en realidad es de 0 a 9. Y vamos, eso no tendría que explicárselo a ustedes. Lo que sí tengo que explicar es esto. Si este vector solo tuviera dos posiciones, pues eso es magnífico, porque aquí los tengo, dos posiciones y funciona bien. Pero ¿qué pasa si este vector tiene 200 posiciones? Yo no utilizo un for para escribirlo, tendría que escribir 200 líneas de código para poder mandarlo a imprimir. Y serían 400 si estoy diciendo ingrese un número y luego leamos ese número. Vean, aquí está el vector con sus 200 elementos. Entonces, también queda evidenciado por qué utilizar un vector, una constante para definir los tamaños. Yo me ahorro esto y como lo único que estoy haciendo es imprimiendo todos los elementos del arreglo, pues utilizo un for. Elemento tiene 8 letras, 2 espacios en blanco. Aquí están 2 espacios en blanco. 2, 4, 8 para los 8 elementos y que me quede el CW de una manera decente para valor y entre corchetes el valor. Luego alineo a la derecha en una columna de 10 el valor del vector. O sea, eso ya ustedes lo manejan de la librería IOmanip. CW, si estuviéramos con variables doble o float, o nosotros podríamos utilizar el set precision para controlar la cantidad de cifras. Entonces, vemos que el arreglo, pues, obviamente contiene valores basura. Sí, yo podría perfectamente declarar el arreglo y hacer esto, abro y cierro llaves, que ya sabemos que yo puedo inicializar los valores de esa forma y automáticamente me los coloca en 0. Vamos, que eso ya lo sabemos. Pero yo también puedo decir esto. Igual, y empiezo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí solo he definido 5, compilar y ejecutar. Solo he definido 5 y él automáticamente me va a llenar los demás con ceros. ¿Ok? Otra manera de inicializarlo. Algo que no puedo hacer, algo que definitivamente no puedo hacer, y esto es bastante interesante, porque antes, yo creo, si mal no recuerdo, antes sí se podía, es una vez que ya está inicializado o que ya está declarado, es darle valores. Vamos a ver, 1, 2. Tendría que dar 1, 2 y el resto me los tendría que colocar ceros. Yo tengo entendido que según estándar, exacto, esto ya no se puede hacer. Y nosotros estamos acostumbrados a que nosotros decimos int, una variable, y luego decimos esa variable es igual a un número. Vean, esto nos lo acepta y toda la vida no nos va a dar error. Pero con los arreglos ya no puedo hacer esto. Los tengo que inicializar cuando lo declaré o definitivamente no los inicializo. Entonces, bien, digamos que yo aquí voy a inicializar este vector 0. Todos los elementos del vector son 0. Yo lo necesito inicializar en un valor que no sea 0. Qué sé yo, digamos que por fines de programación estoy haciendo un programa y tengo que inicializarlo. Entonces, tengo tengo esta función que no retorna ningún valor. Luego vamos a ir viendo por qué, porque en C++ yo solo puedo retornar un valor o un struct o un objeto, pero no puedo retornar un arreglo. Entonces, es vacío, no retorno nada, se llama inicializar, va a recibir un array y también va a recibir un valor. Pongamos que reciba dos cosas,
Uno corresponde al arreglo que estoy inicializando y el otro corresponde al valor con el que lo voy a inicializar. Ojo, yo he definido aquí la constante max como una variable global para poder usarla en todo el programa, sabiendo que todos van a poder acceder a ella y que max va a ser el tamaño de todos los arreglos, ¿ok? Pero, y lo vamos a probar, Luego entonces, voy a quitar esto. Yo tengo que darle aquí el llamado a la función. Inicializar, pero de entrada tengo un problema. Voy a crear otra variable aquí. Una variable que se va a llamar valor. Ahí tengo doble cantidad. Le voy a poner cantidad y la voy a colocar como 31. Cantidad, el valor de cantidad es 31. Perfecto. Entonces voy a inicializar todos los elementos del arreglo con el valor de cantidad. Compilo. Si hay algún cambio, acuérdense, tengo un error. Tengo un error donde me dice vectores cpp. Ah, ok. Es esta parte de acá. Int y elemento de acá. Sorry. Perfecto. Yo les decía, ustedes lo compilan y cuando ustedes hacen el over, el mouse over, este generalmente les ayuda. Por ejemplo, aquí ya me va dando inicializar X, inicializar Y. Si estoy en este lado de acá, en la función inicializar, y dejo el mouse, ahí me dice, ¿ve? Un arreglo y un valor entero. ¿Chequen? Entonces, mando el vector B y mando la cantidad con la que quiero inicializar. Luego, vamos a dar un salto de línea. Vamos a mandar a imprimir el vector. ¿Okay? Entonces, ejecutamos, compilamos, ejecutamos. Y aquí está. Ustedes pueden ver. Primero está el vector creado con 0, los 10 elementos. Luego creo una cantidad, se llama 31. Hago un cambio de línea, aquí está el cambio de línea. Elemento valor y mando a imprimir mi vector. Y aquí están los valores. Luego inicializo esos valores con esta cantidad y los mando a imprimir. De entrada yo me voy dando cuenta que es necesario no solo una función para inicializar un arreglo, sino yo necesito tener una función para mostrar esos arreglos. Entonces vamos a mostrar vector que va a recibir un vector y ojo, voy a hacer que reciba un tamaño. ¿Por qué? Porque ahora voy a modificar esto con un tercer elemento. Va a ser el vector, luego la cantidad con la que lo quiero inicializar y el número de elementos que tiene el arreglo. ¿Okay? Entonces en este caso yo tendría que mandar aquí mi variable max. Bien, ya tendría que mandar max porque este tiene 10. ¿Y por qué lo hice? Bueno, simplemente porque entonces juguemos a tener otro vector que se va a llamar W, pero este vector no sabemos cuántos elementos tiene. Este vector no sabemos cuántos elementos tiene, así que voy a colocar que hay 100 por si le quiero poner menos. Generalmente aquí es cuando le preguntamos al usuario cuántos elementos desea, cuántos elementos quiere ingresar. Luego inicializamos ese nuevo vector W. Pero ven, aquí son 100 y aquí cantidad es con el valor con el que yo lo voy a inicializar. Inicializo aquí con cantidad, luego cantidad que sea 20. Y luego con qué tamaño, bueno, solo 15 elementos. Por decir algo, solamente 15 elementos. Necesito crear esta función, mostrar vector. Agarro el prototipo, me voy para el final del código, lo pego, abro, cierro llave y mostrar vector. Voy a necesitar un vector, que en este caso siempre le voy a poner X. Aquí necesito tamaño y aquí menor tamaño. Y aquí necesito dos valores, X y Y. Entonces agarro esto, vean, esto de aquí, lo copio acá, que es el código con el cual yo estoy imprimiendo, y vean, elemento valor va a ir desde 0 hasta este número
que nosotros estamos mandando. ¿Y quién? Pues no va a ser B, va a ser X, ¿ok? Entonces mandamos a imprimir X de este lado de aquí. Esto ya debería de funcionar. Entonces comienzo el programa, mostrar vector. Voy a mandar ambos vectores. Entonces el primer vector que voy a mandar es el vector B. Tiene una longitud de max. Luego el siguiente vector que voy a mandar es W. W tiene 100 elementos. Solo voy a mandar a imprimir 90 en pantalla. Luego inicializo B con estos valores que van a ser 31. Luego cambio la cantidad a 20 y solo inicializo 15 elementos con ese valor. Y esto de acá ya no lo tengo que volver a escribir, sino que simplemente mando a llamar a las funciones, que es de las ventajas de tener funciones. La segmentación nos permitió ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, vean. Sí, tengo un error por copiar y pegar. Tengo valor, ok. Luego tengo el otro, que no fue inicializado. Vean, 100 elementos que no fueron inicializados. Luego inicializo con 31 y después inicializo con 20, solo 15 elementos. Pero aquí mandé a imprimir 90, tenía que mandar a imprimir solamente 15. Y aquí ya sabemos qué es lo que va a pasar. Solo imprimamos 20. Y aquí está. Valor, el primer vector inicializado correctamente. El segundo vector de 100 posiciones sin inicializar, almacenando valores basura. Solo estoy mandando a mostrar 20. Inicializado el primero en 31, inicializado el segundo con 20 y solo mostrando 15 elementos. Entonces, hemos visto cómo recorrer un arreglo. Nos estamos moviendo en todas las posiciones de él, ¿sí? Nos estamos moviendo en todas las posiciones de él de manera secuencial. Yo podría no estar haciendo un for, sino que, digamos ahora, cout mostrando el elemento 5 de cada vector. Puntos. Voy a hacer un cambio de línea. Entonces, aquí, si yo quiero el elemento 5 del vector en la posición 5, lo mando a imprimir V4, porque coordinemos, empezamos en 0. 0, 1, 2, 3, 4 es la posición 5. Hago un cambio de línea y ahora W, la posición 5, W4. Y así cambiamos de línea. Solo quiero imprimir 10 elementos de acá. Y estos ya no los quiero mostrar. Definitivamente esto ya no los quiero mostrar. Me estorba un poco el saber que esto es incorrecto. Entonces inicializamos todos los elementos en 0 de manera correcta. Compilamos, ejecutamos. Inicializamos los primeros en 31, los segundos en 20 y veamos el valor 5, si es 31, el valor 20. Bien. Como ven, yo puedo acceder poniendo el nombre del vector y el índice. Así voy a referenciar y me va a mostrar el valor almacenado. O puedo utilizar ciclos para almacenar números para inicializarlos. También yo podría hacer lecturas. Hagamos uno pequeño que se llame void leer vector. Vamos, ya que estamos acá, aunque yo creo que el video ya es demasiado largo. El vector que voy a recibir, la cantidad de elementos que voy a leer. Entonces voy a inicializar aquí. ¿Ven? Max, bueno, esto ya lo conocemos. En vez de inicializar B con Max, en vez de inicializar este vector, lo que vamos a hacer es que lo vamos a leer. Leer vector, mando B, y mando la cantidad de elementos que quiero leer. La verdad, como solo es un ejemplo, leamos 5. Tengo que hacer, obviamente, esta función que no existe. Me voy al final. Void leer vector.
recibo un vector, se llama X, y un tope o una cantidad límite de elementos que lo estoy llamando Y. Leer los vectores es muy similar a imprimirlos. Entonces voy a copiar el mismo código con el cual yo los estoy mostrando. No, porque podría confundir a alguien. Entonces, cout ndl para hacer un cambio de línea. Cuidemos las mayúsculas y minúsculas. Decimos para un entero i que empieza en 0, va a llegar hasta el límite que queremos y se va a incrementar de 1 en 1. Hacemos lo siguiente. Favor ingresar el elemento. Aquí coloco un corchete. Luego puedo poner i. Cierro el corchete, 2 puntos espacio y dejar que se lea X de la posición Y. ¿Qué es lo que pasa? Yo empiezo a contar en 0, pero a los usuarios les gusta empezar desde 1, entonces pongo un 1 acá. Aquí ya leo el vector. Ya leo vector, no debería dar problemas, creo que lo escribí todo bien. No lo escribí bien, me faltó un paréntesis, qué barbaridad. Compilamos, ejecutamos, vamos por orden. Tengo un error, vectores, definido, leer vector. De nuevo, acuérdense que las mayúsculas sí son diferenciadas acá de lo demás. Voy a estar aquí con el código y voy a estar con la salida. Entonces, si nosotros vemos set local Spanish, inicializamos vector en 0, inicializamos W, que tiene 100 posiciones, en 0, y tenemos cantidad que es 31. Ahora mando a leer el vector. El elemento 1 que sea 90, este que sea 80, este que 80, este que sea menos 90, este que sea 76, este que sea menos 100. Si ustedes se fijan, los ingreso, ¿ok? Leer vector, luego hago que cantidad sea 20, y esto ya lo vimos del vector anterior, pero me interesa esto. Mostramos nuestro vector y vean, vector max. O sea, yo sabía que tenía 10 posiciones, pero solo había mandado a leer 5. Lo que importa ver es que coinciden. 90, 80, menos 90, 76, 100. Y que el vector en la posición 5, el valor es 100 y en el W sigue siendo 20. Si ustedes se fijan, he creado una función para leer mis vectores. He creado una función para mostrar los vectores. Ojo, aquí hay todavía mucha tela que cortar, porque yo podría decir números solo positivos, entonces tendría que validar esta entrada. Lo que yo sí veo es que si yo estoy trabajando mucho con vectores, yo podría crear una librería. Si se acuerdan, hay un video de cómo crear una librería donde yo defina todas estas funciones. Y luego, en el resto de trabajo que yo tengo, mando a llamar mi propia librería para no tener que estar escribiendo. Porque recorrer un vector siempre lo voy a hacer de la misma manera. Para leerlo o para escribirlo, tengo que ir número por número de manera secuencial. Esto es lo que pasa con los vectores. Luego subiré algo con un ejemplo con matrices. A menos que tengan dudas, ya saben, siempre me pueden escribir y nos reunimos si hay algo que necesiten reforzar. Esto queda grabado como el ejercicio 19 y más nada.